Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 34. El arco iris señala todavía, en la actualidad, la ruta del retorno a Guinea para el pueblo de Haití. En una nave de vela blanca en la Guayana holandesa, a través del río Quarantine, sobreviven desde hace 3 siglos las comunidades de los yujucas, descendientes de esclavos que habían huido por los bosques de Surinam. En estas aldeas subsisten santuarios similares a los de Guinea y se cumplen danzas y ceremonias que podrían celebrarse en Ghana. Se utiliza el lenguaje de los tambores, muy parecido a los tambores de Ashanti. La primera gran rebelión de los esclavos de la Guayana ocurrió 100 años después de la fuga de los jucas. Los holandeses recuperaron las plantaciones y quemaron a fuego lento a los líderes de los esclavos. Pero tiempo antes del éxodo de los jucas, los esclavos cimarrones de Brasil habían organizado el Reino Negro de los Palmares en el nordeste de Brasil y victoriosamente resistieron. Durante todo el siglo XVII, el asedio de las decenas de expediciones militares que lanzaron para batirlo una tras otra los holandeses y los portugueses. Las embestidas de millares de soldados nada podían contra las tácticas guerrilleras que hicieron invisible hasta 1693 el vasto refugio, el reino independiente de los Palmares, convocatoria a la rebelión, bandera de la libertad, se había organizado como un estado a semejanza de los muchos que existían en África. En el siglo XVII se extendían desde las vecindades del Cabo de Santa Agostinho en Pernambuco hasta la zona norteña del río San Francisco en Alagoas. Equivalía a la tercera parte del territorio de Portugal y estaba rodeado por un espeso cerco de selvas salvajes. El jefe máximo era elegido entre los más hábiles y sagaces. Reinaba el hombre de mayor prestigio y felicidad en la guerra o en el mando. En plena época de las plantaciones azucareras omnipotentes, Palmares era el único rincón de Brasil donde se desarrollaba el policultivo. Guiados por la experiencia adquirida por ellos mismos o por sus antepasados en las sabanas y en las selvas tropicales de África, los negros cultivaban maíz, el boniato, los frijoles, la mandioca, las bananas y otros alimentos. No en vano, la destrucción de los cultivos aparecía como el objetivo principal de las tropas coloniales lanzadas a la recuperación de los hombres que tras la travesía del mar con cadenas en los pies habían desertado de las plantaciones. La abundancia de alimentos de Palmares contrastaba con las penurias que en plena prosperidad padecían las zonas azucareras del litoral. Los esclavos que habían conquistado la libertad la defendían con habilidad y coraje, porque compartían sus frutos. La propiedad de la tierra era comunitaria y no circulaba el dinero en el estado negro. No figura en la historia universal ninguna rebelión de esclavos tan prolongada como la de Palmares. La de Espartaco, que conmovió el sistema esclavista más importante de la antigüedad, duró 18 meses. Para la batalla final, la corona portuguesa movilizó el mayor ejército conocido hasta la muy posterior independencia de Brasil.
No menos de 10,000 personas defendieron la última fortaleza de Palmares. Los sobrevivientes fueron degollados, arrojados a los precipicios o vendidos a los mercaderes de Río de Janeiro y Buenos Aires. 2 años después, el jefe Zumbi, a quien los esclavos consideraban inmortal, no pudo escapar a una traición. Lo acorralaron en la selva y le cortaron la cabeza. Pero las rebeliones continuaron. No pasaría mucho tiempo antes de que el capitán Bartolomeo Budo Prado regresara del río das Mortes con sus trofeos de la victoria contra una nueva sublevación de esclavos. Traía 3,900 pares de orejas en las alforjas de los caballos. También en Cuba se sucederían las sublevaciones. Algunos esclavos se suicidaban en grupo, burlaban al amo con su huelga eterna y su inacabable cimarronería por otro mundo, dice Fernando Ortiz. Creían que así resucitaban carne y espíritu en África. Los amos mutilaban los cadáveres para que resucitaran castrados, mancos o decapitados, y de este modo conseguían que muchos renunciaran a la idea de matarse. Allá por 1870, según la reciente versión de un esclavo que en su juventud había huido a los montes de las villas, los negros ya no se suicidaban en Cuba. Mediante un cinturón mágico se iban volando, volaban por el cielo y cogían para su tierra. O se perdían en la sierra porque cualquiera se cansaba de vivir. Los que se acostumbraban tenían el espíritu flojo. La vida en el monte era más saludable. Los dioses africanos continuaban vivos entre los esclavos de América, como vivas continuaban, alimentadas por la nostalgia, las leyendas y los mitos de la patria perdida. Parece evidente que los negros se expresaban así en sus ceremonias, en sus danzas, en sus conjuros, la necesidad de afirmación de una identidad cultural que el cristianismo negaba. Pero también ha de haber influido el hecho de que la Iglesia estuviera materialmente asociada al sistema de explotación que sufrían. A comienzos del siglo XVIII, mientras en las islas inglesas los esclavos convictos de crímenes morían aplastados entre los tambores de los trapiches de azúcar, y en las colonias francesas se los quemaban vivos o se los sometía al suplicio de la rueda, el jesuita Antonil formulaba dulces recomendaciones a los dueños de ingenios en Brasil para evitar excesos semejantes. A los administradores no se les debe consentir de ninguna manera dar puntapiés, principalmente en la barriga de las mujeres que andan preñadas, ni dar garrotazos a los esclavos, porque en la cólera no se miden los golpes y pueden herir en la cabeza a un esclavo eficiente que vale mucho dinero y perderlo. En Cuba, los mayorales descargaban sus látigos de cuero o cáñamos sobre las espaldas de las esclavas embarazadas, que habían incurrido en falta, pero no sin antes acostarlas boca abajo con el vientre en un hoyo para no estropear la pieza nueva en gestión. Los sacerdotes, que recibían como diezmo el 5% de la producción de azúcar, daba su absolución cristiana. El mayoral castigaba como Jesucristo a los pecadores. El misionero apostólico Juan Perpiña